Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Propiedad de la bisectriz. Recordemos que bisectriz es aquella línea notable dentro de un triángulo, pero dentro de un ángulo vendría a ser el rayo que divide un ángulo en partes iguales. Existen algunas propiedades que es la que vamos a observar en este video tutorial. Comenzamos. Veamos algunos ejercicios de aplicación. Solo tenemos un solo concepto que manejar y algunos conceptos básicos esenciales dentro de la geometría. Veamos el primer ejemplo. Tenemos aquí 4 ejercicios. Veamos el primer ejercicio. Ok, la pregunta es, ¿será una bisectriz el primer ejercicio? ¿Cómo saberlo si no nos dicen que es una bisectriz? Así es. ¿De qué nos estamos dando cuenta? De los valores. Mira los lados de los triángulos que se están formando. Tienen los mismos valores y además se están formando líneas perpendiculares. Ok, esto significa que A es igual a A, B es igual a B. Por lo tanto, estamos hablando de lado, ángulo, lado, congruencia de triángulos. Esto quiere decir de que estamos en lado, ángulo, lado. Y por lo tanto, el que se opone a es 30 grados, el que se opone a es X. Concluimos diciendo X equivale a 30 grados. Ejercicio número 2. Nuevamente tenemos dos lados en este triángulo, otra vez los lados y nuevamente el ángulo de 90. Ah, ok. Significa que estoy en el caso lado, ángulo, lado. Y por lo tanto, por congruencia o por propiedad de la bisectriz, podríamos indicar que X equivale a 60 grados. Como puedes observar en estos dos primeros ejercicios, lo que tenemos que tomar en cuenta es la congruencia, pero al mismo tiempo reconocer que es una bisectriz. Veamos el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, observemos. Así es. Esta línea es una bisectriz, debido a que se están formando ángulo alfa en ambos lados. ¿Cómo podemos determinar X? Ok, se están formando ángulos o triángulos rectángulos. Podríamos aplicar Pitágoras, podríamos recordar también la forma como se manejan los triángulos rectángulos notables. Observemos. Esto equivale a 4 por propiedad de la bisectriz. Esto equivale a 3 por lo mencionado anteriormente. Entonces, podemos aplicar Pitágoras o también podemos manejar el concepto de triángulo rectángulo notable. Recordemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo donde los catetos equivalen a 3 y 4, entonces definitivamente la hipotenusa tendría que tomar el valor de 5. Entonces ya hemos obtenido el valor de X. También puedes obtener el valor de 5 aplicando tu teorema de Pitágoras, que me dice X es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto nos daría un valor de raíz cuadrada de 25. Veamos el ejercicio número 4. Ok, tenemos un ángulo y tenemos una línea que divide al ángulo, que automáticamente observamos que es una bisectriz. Correcto. Esto significa que por propiedad de la bisectriz, A tiene que tomar el valor de 4 y B tendría que tomar el valor de 6. Y de esta manera le hemos dado solución al ejercicio, lo cual indica que A más B tiene que ser igual a 10. Y estos resultados se logran obtener gracias a esta propiedad de la bisectriz y gracias a esos conceptos básicos que me indican que si bajo de la bisectriz tomo un punto y bajo líneas perpendiculares, estas tendrán el mismo tamaño o la misma magnitud.
Veamos el ejercicio número 5. Es probable que antes de conocer la propiedad de la bisectriz esto no lo podríamos manejar. Sin embargo, estoy convencido que la mayoría de los estudiantes de este nivel secundario podrían verificar algunas equivalencias. Así es. Al ser una bisectriz y al bajar perpendiculares a los lados, significan que m equivale a 5, n equivale a 4 y p equivale a 3. Por lo tanto, por propiedad de la bisectriz, podríamos decir de que m más n más p equivale a 12. En el ejercicio número 6, podríamos igualar los lados. Al ser una bisectriz y al bajar perpendiculares, podríamos decir de que 3a menos 10 equivale a a. Con lo cual concluiríamos generando una ecuación básica algebraica y obtenemos el valor de a. Propiedad de la bisectriz. Por lo tanto, 3a menos 10 es igual a a. Esto indica que 2a equivale a 10. Y por lo tanto, el valor de a tendría que ser igual a 5. Ejercicio 7. Nuevamente, por propiedad de la bisectriz, podríamos decir de x más 2 es igual a 7. Eso me empuja a concluir y decir, ok, el valor de x entonces tiene que ser 5. Muy bien. Gracias a la propiedad de la bisectriz podemos establecer estos criterios de cálculo. El ejercicio 8. Ok, nuevamente tenemos por propiedad de la bisectriz, podríamos decir de que x más 4 equivale a 6. Eso implica que el valor de x tendría que ser igual a 2. Como puedes observar, qué importante es esta propiedad para poder intuir en algunos resultados. Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Propiedades de la mediatriz. La mediatriz es una línea notable dentro de un triángulo que divide a uno de los lados o a un segmento en dos partes iguales. Pero no solo eso, sino que también forma un ángulo de 90 grados, que son los conceptos básicos que tenemos acerca de la mediatriz. Cabe señalar que en un triángulo isósceles, la mediatriz también cumple la función de altura, de mediana y de bisectriz, al igual que en un triángulo equilátero. Comenzamos con nuestros conceptos y ejercicios de aplicación. Vamos a fortalecer este ligero concepto con algunos ejercicios de aplicación directas. Veamos este primer grupo de 4 ejercicios. Como puedes observar, hay una línea dentro del triángulo que está formando un ángulo de 90 grados, pero nos damos cuenta que también es una bisectriz y estamos hablando de un triángulo isósceles. Por lo tanto, esta línea que estamos señalando vendría a ser bisectriz, altura, mediana y mediatriz. Gracias a ese concepto podríamos decir que a menos 1 es igual a 5, puesto que al ser mediatriz y mediana estaría dividiendo a ese lado del triángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, el valor de a equivale a 6. Así es, sumamente sencillo cuando tenemos el concepto bien fundamentado de lo que es una mediatriz. Veamos el ejercicio 2. Es un ejercicio parecido al anterior. Es idéntico al anterior, con la diferencia que son otros los valores que vamos a determinar. Veamos, esta línea que estamos señalando, nuevamente, es bisectriz, altura, mediana y mediatriz.
Pues nos estamos dando cuenta que divide a ese lado del triángulo en dos partes iguales. Aparte, esa línea está dividiendo el ángulo en dos ángulos de alfa y alfa cada uno. Correcto. Esto significa que A equivale a 5 y que B equivale a 13. Por lo tanto, la suma de A más B es equivalentemente a 18. Así es. El ejercicio es sumamente sencillo. Pero nuevamente repito, tenemos el concepto bien fundamentado de lo que es una mediatriz y cuál es su comportamiento dentro de la figura. Observemos aquí en el ejercicio 3 una pequeña variante. Automáticamente alguien podría decir, ok, x es igual a 4, pero yo creo que ahí nos estamos equivocando en algo. Eso es para una propiedad de la bisectriz, mas no para una propiedad de la mediatriz. Observemos. Esta línea para nosotros es bisectriz, altura, mediana y mediatriz. ¿Ok? Por lo tanto, acá vamos a tener un triángulo rectángulo notable, 3, 4 y la hipotenusa tomará el valor de 5. De tal manera que la línea que hemos señalado al inicio, si es una mediana, significa que x tiene que ser equivalentemente a 5. Así es. Veamos ahora la figura número 4. Esa primera línea es una bisectriz, es una mediana, es una altura y es una mediatriz. Acá va a suceder lo mismo en la otra parte. ¿Por qué razón estamos marcándolos? Estamos diciendo que 2a menos 3 es igual a 5 y 2b más 1 es igual a 5. Y eso lo logramos gracias al concepto de la mediatriz. Por lo tanto, si efectuamos las operaciones de manera vertical, tendríamos 2a más 2b igual a 12. Por lo tanto, a más b es igual a 6. Claro, las últimas líneas son fáciles de entender, puesto que son aplicaciones directas del álgebra, pero tenemos que tener el concepto de lo que es la mediatriz. Ejercicio número 5. Así es. Acá tenemos una línea que está dividiendo al lado de ese triángulo en dos partes iguales y aparte está formando un ángulo de 90 grados. Ok, puede tomar las definiciones de altura, de mediana y de mediatriz. Así es, mediatriz y mediana. Por lo tanto, esto solo se cumple para un triángulo isósceles, lo cual indica que el triángulo mayor es un triángulo isósceles. Eso significa que x más 7 equivale a 20 y por lo tanto x toma el valor de 13. Como puedes observar, el primer paso es muy importante para poder determinar en lo que respecta a la mediatriz. Veamos el ejercicio número 6. Nos piden calcular x. Tenemos por aquí algunos valores muy conocidos. 3 raíz de 3, 3x 60 grados. Observemos. Esto equivale a 30. Por lo tanto, tenemos un triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Así es. El que se opone a 30 es 3 raíz de 3. Y el que se opone a 60 es 3 más x, que es igual a raíz de 3, según triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Pero como a es raíz de 3, 3 raíz de 3, lo reemplazamos en nuestra expresión y nos queda 3 más x es igual a, que es 3 raíz de 3, por raíz de 3. Reducimos la expresión y por lo tanto obtenemos un valor para x equivalentemente a 6. Observemos. Esta línea es una mediatriz. Por lo tanto, este ángulo es alfa y este ángulo es 2 alfa. Nos piden calcular el valor de alfa.
Perfecto. Como es un triángulo rectángulo, voy a sumar los dos ángulos que no conocemos, que están en los extremos de la base de este triángulo rectángulo, y lo igualamos a 90 grados, que es el valor que falta para completar nuestra propiedad fundamental de 180 grados. Me refiero a lo siguiente. La suma de todo este ángulo con todo este ángulo equivale a 90 grados. Por lo tanto, el valor de alfa es 10 grados. Gracias al concepto de la mediatriz. Observemos el ejercicio 8. Así es, tenemos ahora un triángulo que está invertido y vemos esa línea que bien puede cumplir la función de bisectriz, de altura y de mediatriz. Ajá, bisectriz, altura, mediatriz y seguramente también será mediana. Por lo tanto, estamos hablando de un triángulo isósceles, lo cual indica que x menos 3 más 5 tiene que ser igual a 8. Despejando la variable, obtenemos un x igual a 6. Observemos. Nuevamente tenemos una línea que cumple estas condiciones. Es altura, es bisectriz, es mediatriz y por lo tanto también será mediana. Esto significa que al ser mediana, este lado también equivale a 5. Por lo tanto, concluimos y decimos que x más 5 igual a 13 y por lo tanto el valor de x tendría que ser igual a 8. Veamos el ejercicio 10. Así es, tenemos ángulos de 37 y 53. Estamos hablando directamente de triángulos rectángulos notables. Y es igual a 53 y x es igual a 37. Y nos piden a nosotros y menos x. Y el valor sería 16. Veamos el ejercicio 11. Estamos hablando de un triángulo equilátero, donde tenemos un punto de intersección de 3 alturas. Las distancias de A, B y 5 vienen a ser el mismo valor. Por propiedad de la bisectriz sabemos que A es igual a 5, que B es igual a 5, por lo tanto A más B equivale a 10. Ejercicio 12. Mediatriz, mediana, altura y bisectriz. ¿Cómo llego a esa conclusión? Observa los ángulos de la base, son alfa y alfa, y eso solo sucede cuando el triángulo es isósceles o equilátero. De tal manera que la línea que forma un ángulo de 90 grados cumple la función de altura, de mediatriz y de mediana. Al determinar esto, podríamos decir de que x más 7 igual a 10. Por lo tanto, el valor de x es igual a 3. Gracias al concepto de la mediatriz y a los conceptos y fundamentos básicos que tenemos a este nivel de estudios, podemos desarrollar estos ejercicios de una manera más sencilla. Complementaremos los ejercicios con un grupo adicional. Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Propiedades de la base media. Veamos el siguiente ejemplo. Observamos puntos medios y observamos un segmento que en este caso consideraremos que es paralelo a 3A más 2. Por lo tanto, ese segmento va a tener el valor de ser una base media. En este caso no es necesario que nos digan que es una base media, solo con observar la figura y que estamos uniendo un segmento por puntos medios, automáticamente determinaremos que es una base media. Se muestra entonces la siguiente expresión algebraica, que es igual a 8 es igual a la mitad de la base de 3A más 2 sobre 2.
Desarrollamos la expresión algebraica, despejamos la variable y obtenemos un valor de A igual a 14 tercios. Veamos algunos ejercicios de aplicación con estos conceptos previos. Automáticamente observamos la figura del ejercicio número 1 y sabemos que 2a menos 3 corresponde a la base media. Por lo tanto, 2a menos 3 es la mitad de 22, que es equivalentemente a 11. Despejamos la variable y obtenemos un valor para A. Pero cabe mencionar que nos están solicitando 2a más 3. Por lo tanto, si 2a es igual a 14, la expresión 2a más 3 tendría que ser equivalentemente a 17. En el ejercicio número 2 tenemos un paralelogramo y tenemos dos triángulos. Observa que hay una diagonal. Y gracias a esa diagonal vemos que está tocando puntos medios. Entonces, observando la figura podríamos definir y obtener muchos resultados. Por ejemplo, en el triángulo de la izquierda diríamos que b-3 es la mitad de 10, y en el triángulo superior de la derecha diríamos que 3 es la mitad de a más 2 sobre 2. La expresión quedaría de esta forma. A más 2 tiene que ser el doble de esa base media, que es 3, por lo tanto a más 2 equivale a 6. Y b menos 3 tiene que ser la mitad de 10, por lo tanto b menos 3 equivale a 5. Como a nosotros nos solicitan a más b, entonces vamos a efectuar la operación de manera vertical. Sumamos los términos verticalmente, manteniendo nuestras leyes de signos. Por lo tanto, a más b menos 1 es igual a 11. Esto significa que a más b equivale a 12. Veamos el ejercicio número 3. Así es. El segmento que equivale al valor de 8, podemos decir de que es una base media, y no solo eso, sino que es paralelo al segmento que equivale a 16, gracias al valor del ángulo. Entonces esto significa que x equivale a 10, y equivale a 6. Gracias a esas conclusiones podríamos obtener el valor de x más y. X igual a 10, y igual a 6. Por lo tanto, x más y equivale a 16. Gracias al concepto de la base media. Bien, veamos el ejercicio número 4. Bien, como puedes observar, el triángulo es un triángulo equilátero. Entonces todos los lados equivalen a 20. Significa que esta base también equivale a 20, y por lo tanto esa base es el doble de la base media. Podríamos establecer esta expresión: 2x equivale a 10. Esto significa que x equivale a 5. Veamos el ejercicio número 6. Completemos los ángulos. Ojo, tenemos puntos medios. En el ejercicio número 5, veamos lo siguiente. Tenemos medianas en cada uno de esos triángulos. Por lo tanto, la mediana del triángulo que corresponde al valor de A sería 4. La mediana de lo que corresponde al valor de B sería 5. Y la de C sería 6. Lo reemplazamos en nuestra expresión y obtendríamos un valor para cada uno de ellos. Por lo tanto, sumando y dividiendo entre 2 sería 7.5. Veamos el ejercicio número 6.
Esta es una mediana o base media, gracias a los puntos medios. Entonces significa que ese segmento es paralelo a la base, lo cual indica que podemos obtener los valores de x y de y por simple intuición. X equivale a 50 grados e y equivale a 120 grados. La diferencia entre ellos sería equivalente a 70 grados. Veamos el ejercicio número 7. Así es, tenemos dos triángulos, ángulos congruentes, puntos medios. Por lo tanto, esto sería su base media. Eso significa que B equivale a 6. Este sería la base media. Esto significa que A equivale a 5. Reemplazando la expresión A igual a 5, B igual a 6, y efectuando nuestras diferencias, la diferencia sería equivalentemente a 1. Gracias al concepto de la base media podríamos determinar todo tipo de ejercicios de este tipo, e inclusive ir a ejercicios un poco más complejos.